En cierta oportunidad, Reinero Cantalamessa, un gran autor, líder espiritual, predicador, se tuvo que enfrentar a un debate con un grupo de ateos. No era fácil ese momento el cual tenía que vivir con ellos. La experiencia que iba a tener era una experiencia de fe, era una experiencia en la cual él tenía que presentar una sana defensa del evangelio. Alguien le preguntó: ¿qué va a pasar si te derrotan? Ellos tienen argumentos increíbles. Y él les respondió: Dios puede ser glorificado aún en la derrota. Y ese es el título del devocional de hoy: glorificado en la derrota. Vamos a estar leyendo el Salmo 118, luego Colosenses y terminamos con Jeremías. Vamos a ver cómo Dios puede sacar el éxito de un fracaso aparente. Y es que cuando nosotros miramos nuestra vida y observamos un poco atrás, nos damos cuenta cómo aún en medio de las dificultades, cómo aún en medio de las derrotas, hemos podido tener éxito, hemos podido tener bendición. Y aquí en el Salmo 118 vemos claramente cómo el salmista describe los momentos difíciles, y esto está en el Salmo 118, versículos del 18 al 19. Si ustedes tienen ahí la Biblia, porfa, ábranla conmigo. Si no tienen la oportunidad de leer, con mucho gusto yo se los voy a leer en este momento. Dice: el Señor me ha castigado con dureza, pero aún así podemos ver el salmista diciendo, lleno de gratitud, lleno de regocijo, estas palabras en el versículo 18: para que yo comience a dar gracias al Señor. O sea, la respuesta del salmista, en lugar de quejarse, en lugar de molestarse, era todo lo contrario, era dar gracias a Dios aún en medio de un momento difícil. Luego en el versículo 24, Salmo 118, 24 dice: este es el día en que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos en él. La Reina Valera dice: este es el día que el Señor creó, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Vamos a orar y vamos a poner este devocional en manos de Dios, creyendo así como dice el salmista: este es el día que el Señor hizo, y no importa la derrota, no importa la enfermedad, la crisis, vamos a darle gracias aún en medio del momento difícil, porque como les dije ahorita, Dios puede sacar éxito de un aparente fracaso. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí conectados. Bendecimos, Señor, estas plataformas en las cuales el Evangelio está llegando aún más lejos. Tu palabra dice que donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y sabemos, Dios, que en estos medios se pueden hacer cosas muy negativas, como comprar y vender droga, como comprar y vender a un sexo. Se pueden hacer cosas terribles como traficar, como estafar, como engañar a otros, pero Señor, habemos personas que te amamos y que estamos deseosas de poder llevar tu palabra, de llevar esperanza, de llevar salud, de llevar, Señor, este evangelio que transforma corazones. Por eso, Dios, dejamos este momentico que vamos a estar aquí conectados, que tú traigas a esas personas que hoy, exactamente hoy, necesitan encontrarse contigo. Quizá alguien que le han predicado de tu amor, pero que aún no te ha entregado a ti la vida, no te ha abierto las puertas de su casa, de su trabajo, de su corazón. Que hoy sea el día de salvación. O aquellos que a lo mejor están enfermos, preocupados, con escasez económica, con escasez en el área emocional, escasez de pronto en la vida espiritual. Que seas tú, Señor, avivando ese fuego y recordándonos hoy, Señor, esa esperanza de que no todo está perdido y que aún en la derrota tú te glorificas. Te amamos y dejamos este día en tus manos. Que hoy, 8 de octubre, sea el mejor miércoles de nuestra vida, porque lo vivimos de tu mano. Te amamos, te honramos y te damos a ti el primer lugar. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenidos, bienvenidas. Qué lindo ver tanta gente hoy aquí en Instagram desde tempranito. Un abrazo. Tati por ahí ya a punto de despegar, pero conectada. Un besito. Yeya, tan linda. Vero, Stephanie Peña, Ale, a todos los que se unen, ustedes también acá en TikTok. Wow, esta comunidad va para arriba. La forma en que podemos llegarle a más gente es que ustedes le envíen este devocional a otras personas, que escriban. Hoy la meta son 100,000 taps, o sea, que usted toque la pantalla la mayor cantidad de veces que pueda. Ya vamos en 2,000. Eso es increíble, solo llevamos 8 minutos y ustedes están ahí apoyando. Gracias, gracias. Esa es la forma en que ustedes corresponden.
¿Cómo podemos ver a Dios glorificado en la derrota? Número uno, Dios puede sacar éxito de un aparente fracaso, de una derrota. Claramente vemos aquí que el salmista está pasando por momentos muy difíciles, pero aún así él sigue adorando a Dios, está lleno de agradecimiento porque ve que Dios es capaz de sacar éxitos de las aparentes derrotas. Por eso es que él escribe: la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Está profetizando aún acerca de Jesús. Así que Jesús es el mayor ejemplo de cómo Dios saca éxito de las aparentes derrotas. Y es que cuando Satanás pensó que había derrotado a Jesús en la cruz, pensó que wow, todo se acabó, lo crucificaron, murió en la peor situación, en la peor forma que podría morir un criminal que fue en la cruz. Cuando Satanás dijo, wow, ya lo derroté, lo que pareció la mayor derrota en la humanidad se convirtió en la mayor victoria. Es más, hasta en los libros de historia, cuando ustedes leen, hay una C y un DC, un antes de Cristo y un después de Cristo. O sea, la muerte y la resurrección de Jesucristo marcó la diferencia. Jesús es el mayor ejemplo de cómo Dios saca éxitos de las aparentes derrotas. Él es la piedra que rechazaron los arquitectos, la cual ha venido a ser la piedra angular de la iglesia. Y en este Salmo 118 vemos cómo el salmista se está refiriendo también a Marcos 12:10, donde también Pedro y los apóstoles están hablando de cómo Jesús, que fue la piedra que desecharon los edificadores, que fue rechazada por los seres humanos, fue la piedra escogida, la piedra preciosa, la piedra angular. Jesús es la clave de la iglesia, es la clave de nuestras vidas. Todo viene de Él y todo descansa en Él. Así que nuestra respuesta hoy debería ser como la respuesta del salmista acá en el Salmo 118. Dice el Salmo 118:29. Den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre, aún en medio del fracaso. Pero el punto número 2 que vemos aquí en el devocional es: Dios puede usarte a pesar de tus circunstancias. Y es que en Colosenses capítulo 4 nosotros podemos ver cómo Pablo escribe, y Colosenses 4:5 dice: aprovechen al máximo cada momento oportuno. No todos podemos ser exitosos, pero podemos sacar lo mejor en medio de cualquier situación en la que nos estemos encontrando el día de hoy. Pablo escribe que tienen que decirle a Arequipo. Arequipo era uno de los miembros de la iglesia. No le vayan a poner así a un hijo si están en embarazo, hermanas. Le escribe y se refiere a Arequipo, y lo que él dice es de esta manera. Se lo voy a leer aquí en el versículo 17. Saben que siempre les tengo la Reina Valera y también la Nueva Traducción Viviente. Pero mire, pues me gusta mucho cómo lo escribe en esta versión, porque dice: decid a Arequipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. O sea, aprovechen al máximo cada momento oportuno. Otra vez, no todos podemos ser exitosos para el mundo, pero todos podemos sacar lo mejor de cualquier situación en la que nos encontremos. Pablo le escribe a Arequipo, ya en esta otra versión dice: que se ocupe de la tarea que recibió del Señor y que la lleve a cabo con excelencia. A veces nosotros estamos lamentándonos por ahí, distraídos de lo que pudiera ser. Si yo estuviera casado, si yo tuviera hijos, si no me hubiera casado con esta vieja, con este tipo, esta fue la persona equivocada, si yo tuviera otro trabajo, si yo hubiera nacido en Estados Unidos, si yo tuviera el idioma, si no tuviera tantos hijos, si tuviera hijos, si estuviera viviendo en el lugar adecuado. Pero imagínense, Dios usó al apóstol Pablo a pesar de las circunstancias, incluso por causa de ellas. ¿Por qué? Porque Pablo, aún estando en la cárcel, conservaba la fe. O sea, él estaba pagando el precio por llevar el evangelio, pero aún a pesar de esas circunstancias, él da un ánimo. Pablo tenía talentos extraordinarios y un mensaje que era vital para cambiar el mundo. Él podría haber esperado que Dios lo pusiera como que en una situación de autoridad, en una situación de poder, para de esa manera pues sacarle mayor partido a sus talentos, para proclamar mejor el mensaje. Pero Dios le permitió, aunque acabara en prisión, y uno dice, como un hombre de fe, un hombre como el apóstol Pablo está en la cárcel. Pero ahí en el capítulo 4 y versículo 18 de Colosenses dicen:
recuerden que estoy preso, o sea, mi cuerpo está preso, pero la palabra de Dios no está presa, y eso es increíble. Yo les he contado aquí en el devocional de un autor que a mí me gusta mucho, es Watchman Nee, no sé si ustedes lo han leído, un chino increíble que murió como por allá en 1970 y algo, pero él estuvo preso por la causa del evangelio. Recordemos que estos son países donde es prohibido predicar, donde la fe no es como es aquí, no hay libertad de expresión, no hay libertad religiosa, y él por predicar a Cristo estuvo 20 años en una cárcel, pero de esos 20 años salió una literatura increíble, libros como... ¿Cuál? Hay uno que se llama El hombre natural versus el hombre espiritual, donde él habla cómo Cristo en él era la esperanza de gloria, cómo él aprendió a vivir versículos como los que encontramos en la Biblia del apóstol Pablo, donde él pudo darse cuenta que puede que le prohibieran orar, le prohibieran leer la Biblia, pero nadie le iba a prohibir esa comunión que él tenía allá en el interior con Dios. Es algo súper profundo, y yo creo que eso es de lo que Pablo nos deja ver aquí en Colosenses, cómo esas palabras son poderosas. Pablo escribe ahí en Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. O sea, Pablo, aún estando en la cárcel, ora y pide por sabiduría para saber cuándo hablar, qué decir y cómo decirlo, porque no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces los momentos más oscuros y más difíciles de nuestra vida pueden sacar de nosotros una alabanza o una quejabanza. O sea, ¿qué sale de ti y qué sale de mí cuando estamos pasando ese momento duro? ¿Nos quejamos o alabamos a Dios? ¿Alabanza o quejabanza? Porque hoy en día... nosotros vemos que la alabanza y la adoración se trata más del yo, del exaltar el yo te busco, mi aquí, yo soy aquí, pero no se trata de exaltar a Cristo, y de eso es lo que deberíamos nosotros cantarle al Señor. Hace poco en la iglesia Comunidad de Gracia Katy, para los que están conectándose hoy por primera vez, hacemos parte de la iglesia Comunidad de Gracia Katy. Si tú vives en Houston y no tienes una iglesia, te invito para que vengas. Estamos en el 19214 de la Clay Road. Ahí nos reunimos los jueves y los domingos. También, si ustedes se meten a nuestro canal de YouTube y nos siguen, van a encontrar contenido increíble. Hay una prédica de hace 2 semanas que se llamaba Libres para adorar a Dios. Y ahí mi esposo nos hablaba y nos predicaba de cómo es tan importante aprender a alabar y adorar a Dios en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar, que sale de nosotros cuando estamos atravesando un momento difícil. Y el título del devocional de hoy es impactante porque es glorificado en la derrota. Entonces, en el Salmo 118 vimos que Dios puede sacar éxito de un fracaso aparente, pero aquí en Colosenses vemos que Dios puede usarnos a pesar de las circunstancias. O sea, que cuando estás en ese momento difícil no salga de ti quejabanza, sino una alabanza, que empieces a glorificar a Dios. Haz ese ejercicio. Cuando estés pasando un momento feo, o estés triste o preocupado, pon una canción que adore a Dios, que diga, tú eres el más hermoso, tú eres el más precioso. Busca esas canciones antiguas, los himnos. Para los que no me siguen en Facebook, búsquenme como Andrea Camelo. El domingo estábamos con mi esposo viendo videos y nos encontramos con una familia que se llama Los Embajadores de Jesucristo. Y para mí eso es como recordar mi infancia, porque yo crecí con los himnos, a mí me tocó toda la revolución. O sea, a mí me tocó desde que cantamos con un himnario o un corario, no sé quiénes están aquí de esa época, teníamos un librito y decían, vamos a cantar el número tal, y entonces con la guitarra y un piano se cantaba. Luego, entonces llamábamos en Colombia el video beam, que era como un proyector que uno tenía unas hojitas, un acetato, y uno los ponía, antes de eso los copiábamos en hojas así gigantes, en hoja de periódico, en esas hojas grandototas, pero luego entonces ya nos tocó que poníamos esas láminas y proyectábamos en la pared, hasta llegar a hoy que tenemos pantallas, luces, sonido, pero aún así como que nos cuesta adorar a Dios. Por aquí a ver qué dice Liz. Yo tenía ese librito, ¡ay, qué belleza! Yo compartí ahí en Facebook esa familia porque cantan himnos así antiguos de esa época, cuando yo conocí de Cristo, cuando yo estaba muy niña.
Y es eso, o sea, es buscar nuestra esencia, es adorar a Dios y decirle, Señor, yo te amo, yo te busco, eres el más hermoso, eres el más precioso. O sea, cuando estés en ese momento duro, solo alaba a Dios, solo comienza a decirle cosas bonitas, enfócate en Dios y vas a ver cómo tu problema se vuelve chiquitico. Cuando tú pones tu problema al lado de Dios y lo mides con el Dios poderoso que tú tienes, ese problema se va haciendo así, chiquitico, 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 y la fe en el Señor se hace más grande. Por aquí Susi dice, yo usaba con mi mamá, era una niña de 8 años, wow, qué recuerdos tan bonitos, porque esa semilla de fe que un día tu mamá plantó allá en México cuando eras una niña chiquita, hoy ha dado fruto y tú eres una sierva de Dios, tu hija está en el altar adorando a Dios y tus hijos le van a servir a Dios, Susi, y eso es increíble. La alabanza, la adoración lo cambia todo, y eso es lo que podemos ver nosotros aquí que podía ocurrir con el apóstol Pablo. Entonces la conclusión es, tus palabras son poderosas. Mire lo que dice Colosenses 4, capítulo 4, versículo 6. Que su conversación siempre sea amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Así que hoy tenemos que orar y decirle, Señor, danos sabiduría para saber cuándo hablar, para saber qué decir y cómo decirlo. En Colombia había un señor que decía, es el tonito, o sea, no es lo que se dice, sino también cómo se dice, y eso hace parte de una vida que alaba a Dios. Dios también usó las oraciones de Pablo para cambiar al mundo. Aquí hay otro desafío para nuestras prioridades, porque él escribió, dedíquense a la oración. El mundo considera que la oración es una pérdida de tiempo, pero Pablo la vio como la mayor prioridad de nuestra vida. Así que ensalza a Epafras, porque dice el versículo 12, Colosenses 4:12, luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, cuando Pablo le escribía a los colosenses, le hablaba a Arequipo, y ahora entonces le está hablando a este hombre, ya se me olvidó el nombre, a Epafras, y está como reforzando cómo él siempre estaba en oración, y entonces el llamado para ellos y para nosotros es mantengámonos firmes cumpliendo la voluntad de Dios en todo. Vamos a ir al último punto, que es Dios quiere hacer de los peores tiempos los mejores tiempos. Dios puede hacerlo. Quizá muchos de los que están aquí conectados hoy están viviendo temporadas muy difíciles, les ha tocado vivir, no sé, un divorcio, les ha tocado vivir la falta de empleo. Ahorita estábamos conectados a un Zoom de oración y orábamos por personas muy amadas, muy cercanas, que viven cosas muy duras. Por ejemplo, tenemos una amiga por la que estamos orando que está sin documentos, se quedó sin casa, se quedó sin trabajo. No son momentos muy alentadores para los que de pronto estamos aquí en los Estados Unidos. Tenemos mucha gente que amamos, gente que respetamos, que está pasando pues por el peligro de la deportación. No es fácil lo que se está viviendo, pero Dios siempre transforma todo lo malo para el bien de los que le aman, y eso es algo increíble, como Dios puede hacer de los peores tiempos los mejores. Tal vez cuando tú viviste la enfermedad de un ser querido, cuando te tocó tener en el hospital un hijo, fueron los momentos en que tú más oraste, en los que más buscaste de Dios. Entonces eso nos deja ver que Dios puede hacer de los peores tiempos los mejores. Ahorita que estamos viviendo esas situaciones tan duras con la parte migratoria, es la época en que más nos unimos, en que más oramos, en que más buscamos ayudas, en que más buscamos cómo ayudar a las personas. Entonces el mejor de los tiempos, en este caso era el peor de los tiempos, fueron las palabras de Charles Dickens, quien contó la historia de las grandes ciudades, de ciudades como Londres, de ciudades en París, y cómo antes de la Revolución Francesa él pudo decir, el mejor de los tiempos era el peor de los tiempos. Y yo no sé si ustedes han visto los niños cómo son cuando hay una emergencia, o sea, para ellos eso es lo máximo. Yo me acuerdo cuando vino el huracán Harvey aquí a Houston, nos inundamos, todo se volvió nada, muchos perdieron parte de sus casas, los vehículos, vidas, que es lo más importante y lo más irremediable.
lo más doloroso que es perder un familiar en una inundación. Fueron tiempos muy duros, pero en medio de ellos fue cuando más nos unimos. Por ejemplo, aquí está Susi, ella perdió todo el primer piso de su casa, todo. Yo me acuerdo como todo el comedor, la sala, la nevera. Me acuerdo que fueron momentos muy duros. Después también me acuerdo quitando unas cosas para poder pintar. Ahí estábamos nosotras unidas. Pero me acuerdo que el día así más horrible fue el día en que fuimos a rescatarlos por un vallo que había atrás. Nosotros vivíamos muy cerquita. Y entonces fuimos y cuando los vemos venir a ella, a su esposo, a los 3 niños con unas bolsitas, era como no puede ser, o sea, el cuadro era tan terrible. Pero me acuerdo de los niños, ellos felices. Yo me acuerdo que hicimos lentejas, hicimos arroz y ellos era felices en el patio jugando. O sea, de los peores tiempos, los niños sacan lo bueno. O sea, cuando nos toca ir y quedarnos una noche en otra parte, cuando ocurre una tragedia, ellos pueden disfrutar en medio de esa tragedia. Ellos creen que están de campamento, ellos lo ven y lo viven de otra manera. Por eso es que aún Jesús dice que para heredar el reino de los cielos tenemos que ser como los niños. Un niño no está pensando en Dios mío, cómo mi papá va a hacer para que FIMA responda, para que FIMA nos ayude para reconstruir la casa. No, ellos están chiquiticos y ellos saben que sus papás van a estar bien. Ellos no están pensando en esas cosas. Entonces, cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por un momento difícil, tenemos que recordar que el peor de los tiempos se puede convertir en el mejor de los tiempos. Una vez más podemos ver que Dios puede ser glorificado en la aparente derrota. Un año de sequía, eso era lo que estaba ocurriendo aquí en Jeremías. Y en el capítulo 16 y en el capítulo 17 vemos que los malos tiempos se pudieron convertir en buenos tiempos. Y la buena noticia es que podemos brillar en medio de la oscuridad. Dice Jeremías 17:8. Una sequía se acerca, pero en medio de esa sequía ustedes darán fruto. A ver qué dice por aquí Gullo. Entonces es bueno ser padre ausente. No sé, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo completamente diferente, pero gracias por tu aporte. Rick Warren señala que en la recesión de los años 30 dos cosas crecieron: la asistencia al teatro y la asistencia a la iglesia. Connie, qué linda que estás ahí toda bella tomando nota. Esta mañana oramos por ti en el Zoom de oración. Connie, estamos en Jeremías 16 y 17 y el que les acabo de leer fue Jeremías 17:8. A ver si los vuelvo a leer por acá. Es que después me pierdo. Ah, no. Estas notas no tienen versículo, pero se las voy a leer acá. Aprovecho para tomar tecito. ¿Y ustedes cómo están? Aprovechemos el paréntesis que ya tomaron café, tomaron té. Yo tengo un delicioso té. Jeremías 17:8. Por ahí Tati ya tomó café. A ver, cuénteme. Sí, Fanny, tenemos un grupo de oración privada, un Zoom, que es de la Iglesia Comunidad de Gracia Katy. Ahí oramos todos los días, de lunes a viernes, 6 de la mañana, hora del centro. En Colombia es la misma hora ahorita. Si Dios quiere, el 2 de noviembre ya cambia la hora. Se atrasa una hora más y quedamos ya igual que en Centroamérica y eso. Pero también ahorita, cuando ya terminamos este devocional, ahí oramos por las peticiones. Entonces, si te quieres quedar, vamos a orar ahorita. Jeremías 17:8 dice: porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Este versículo está hermoso, se parece mucho al Salmo 1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Taps, gracias. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y ahorita en Jeremías 17:8, ese versículo está muy similar porque el profeta Jeremías está dando una palabra para el pueblo y es una palabra que tú y yo podemos apropiarnos el día de hoy. Mire pues lo que dice Jeremías 17:8, se los vuelvo a leer y lo voy a señalar porque es que no lo tengo subrayado. Si ustedes tienen ahí la Biblia en la mano y tienen un resaltador, un lapicero, a ver, vamos a señalar esto porque está increíble. Es una promesa. Cómo el Señor está hablando del pecado que había en Judá, pero como cuando ellos se arrepentían y volvían a Dios, había una promesa. O sea, si ustedes leen todo Jeremías 17, habla de unos árboles frondosos, habla de, recordemos que es un lenguaje profético y poético el que usa aquí el profeta para hablar de lo que Dios va a hacer con su pueblo. Pero en el versículo 8 dice, voy a leerles desde el 7, desde el 5 más bien, Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone la carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón, Jeremías 17:5, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, el que confía en el Señor. O sea, iban a pasar cosas muy difíciles con los que se apartaron de Dios, con los que estaban viviendo esa sequía espiritual, pero luego hay una promesa y dice, bendito el varón, diga también, bendita la mujer, bendito el que confía en el Señor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, en el momento más difícil da fruto, en el momento del huracán, en el momento de la escasez, en el momento del divorcio, en el momento en que no hay trabajo, en el momento en que no hay documentos, no deja de dar fruto. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque estás anclada en Dios, en sus palabras, en sus promesas. Una vez más podemos ver que Dios puede ser glorificado en una aparente derrota. En el año de la sequía vimos que ese año se convirtió en un año de dar fruto. Los malos tiempos pueden ser buenos tiempos para ti. La buena noticia es que podemos brillar en medio de la oscuridad. Y hoy vamos a orar porque es muy fácil que nos engañemos a nosotros mismos. Si queremos algo, a veces nuestra mente puede presentarnos toda una variedad de razones por las que deberíamos tenerlo y podemos autojustificarnos fácilmente, incluso cuando estamos equivocados. Pero esta es una de las razones por las que debemos aferrarnos firmemente a Dios. Debemos estar examinándonos constantemente frente a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, porque dice el versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre. Recuerden, estamos en Jeremías capítulo 17 y el versículo 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Pero por otro lado, el versículo 7 y 8 que ya les leí, ahora se los voy a mencionar en la nueva traducción viviente. Bendito el hombre que confía en el Señor, que pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces hacia la corriente, que no teme que llegue el calor y que sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia ni nunca deja de dar fruto. Una vez Dios invierte las cosas. Cuando llega el calor, deberíamos esperar que las hojas del árbol se sequen, se vuelvan marrones y se caigan. O sea, lo que pasa, digamos, aquí, algo que a mí me gusta de este país es que están las 4 estaciones. En mi país solo hay frío y calor y no se sabe ni cuándo. Aquí ya sabemos que ya empezó el otoño, que las hojitas de los árboles se ponen anaranjaditas, luego cafés, luego se caen, luego viene el invierno y ese árbol queda en el puro chamizo, ¿cierto? Ustedes han visto de las estaciones, como en primavera vuelven a florecer y son cada temporada de cada estación que pues se ve en la naturaleza.
Pero aquí en Jeremías, cuando el profeta está hablando al pueblo de Dios, les dice que si ellos permanecen en el Señor, porque dice el versículo 7, bendito el varón, bendita la mujer que confía en Jehová, cuya esperanza y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque va a ser como un árbol que aunque haya calor, sus hojitas están verdes. Imagínense ustedes que tienen un arbolito que es solamente para el verano y que en el invierno todavía sigue floreciendo, o un arbolito que es del invierno, que solo florece en invierno, pero que todavía se mantiene floreciendo en primavera, en otoño, en verano. ¿Sí ven? Eso somos nosotros. ¿Por qué? Porque podemos ver que Dios puede hacer de los peores tiempos los mejores. ¿Por qué? Porque estás plantado junto a aguas de reposo. La palabra de Dios dice que estás el agua de vida, que Jesús es el agua que salta para vida eterna. Entonces, aunque haya sequía alrededor, aunque hayan problemas, aunque estés pasando por esa situación tan difícil, en esas épocas donde el calor de tu vida aumenta, donde las dificultades, donde los desafíos te prueban, hoy el Señor te recuerda que si tú permaneces confiado en el Señor, Dios hará que las cosas se reviertan. Porque otra vez te dice, bendito el hombre, bendita la mujer que confía en el Señor y que pone todo el tiempo en Él su esperanza. Oremos y digámosle gracias, Jesús, porque tú sacaste éxito de la aparente derrota. Gracias porque puedo confiar en ti, incluso en las circunstancias cuando todo parece ir de mal en peor, cuando las circunstancias parecen estar en mi contra. Yo puedo poner la confianza en ti y toda mi seguridad en ti. Qué poderosa la palabra de Dios y cómo el Señor nos habló en los Salmos, en Colosenses y ahora aquí en Jeremías. No me canso de asombrarme cómo el autor de este devocional logra unir pasajes del Antiguo, del Nuevo Testamento, los Salmos y encontrar un tema en común tan poderoso que nos bendice. Esto es increíble. Así que vamos a orar y vamos a darle infinitas gracias al Señor. Y ustedes que se conectaron desde el principio, los que fueron llegando poco a poco, les amo en Cristo, los bendigo. Les agradezco por prestarme sus oídos, su tiempo, por compartir, por esos me gusta, porque de verdad que hace que este tiempo valga la pena. Y ustedes pues, vamos en 33,000, tenemos que llegar a 100,000 taps. Vamos a orar, ustedes simplemente toquen la pantalla en fe, mientras vamos orando, usted toque ahí, eso significa que usted dice amén. Alexis, un abrazo para ti, por aquí se nos unió Julita desde Guatebella. Julia, esta mañana en el Zoom de oración estuvimos orando por ti, por tus riñones, por tu trabajo y sabemos que el Señor se está glorificando. Sigue creyendo porque puedes florecer aún en los momentos más difíciles. Hoy el Señor nos lo recuerda, que el Señor puede hacer que de un fracaso ocurra un éxito, que el Señor puede usarte a pesar de las circunstancias. Y número 3, que el Señor puede hacer de los peores tiempos los mejores tiempos. Qué bendición tan grande. Aquí les voy a dejar grabadito este devocional. Si no lo pudieron ver desde el principio, porfa, véanlo, porque sé que hoy el Señor está hablando a nuestros corazones. Vamos a orar y vamos a presentar todas esas peticiones delante de Dios y que Él sea glorificándose. Elizabeth, no, al contrario, gracias a ti. Blanquita pidió oración por su prima Fresia, que pasó una situación y está un poco triste. Claro que sí, vamos a orar todos por Fresia, que el Señor fortalezca su corazón. Lulú pide por Marina, Carla y la pequeña Sofía, que se intoxicaron por monóxido de carbono. Wow, qué fuerte, Lulú. Claro que sí, las ponemos en las manos de Dios. Oramos por la salud de María Guadalupe, que tú, Señor, en este día te glorifiques. Gracias por esta palabra tan poderosa que nos das. Gracias por cada versículo. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra trasciende el tiempo, el espacio, las fronteras. Y yo sé que tú estás haciendo algo en cada persona que hoy se ha unido a este devocional. Señor, que a través de ese celular, que a través del iPad, del computador, donde sea que ellos estén viendo, tu fuego se avive en sus corazones. Ayúdanos, Señor, a saber que en medio de la derrota, que en medio de esa frustración, que en medio del fracaso, tú estás obrando. Mira cuántas personas aquí conectadas el día de hoy están enfrentando cosas duras. Te ponemos a Fresia en tus manos. Tú sabes que no es fácil lo que ella ha pasado, pero tú le das la victoria. Sana su corazón
corazón, fortalécela. Mira a estas personas que se intoxicaron con monóxido de carbono, líbralas. Oramos por Mireya, que perdió su vista y necesita una operación, ya que tiene 2 tumores. La ponemos en tus manos. Oramos por Rosa Galvis, por un empleo, que tú traigas, Señor, misericordia a su vida, a su familia. Hoy queremos agradecer por darle un empleo al hijo de Mónica. Hoy es su primer día de trabajo, Señor, y te damos gracias. Mónica aquí oraba por él cuando estaba pasando cosas duras en el ejército, y tú se lo tienes ahí en la casa, y no solo eso, le das un empleo. Gracias, gracias. Hoy nos unimos, Señor, a Mónica para agradecer. También, Señor, oramos por ADN, que pide para que tú ayudes, Señor, a todos los que tienen problemas de ansiedad, de depresión, que seas tú ahí glorificándote, Señor. Oramos por sanidad para nuestro hermano Richard, que lleva mucho tiempo con dolor de cabeza. Sánalo, Señor, sánalo. No sabemos qué se lo está ocasionando, pero tú sí lo sabes, porque tú conoces a Richard. Por eso te pedimos, Señor, que obres. Tú dices que enviaste tu palabra y trajiste sanidad. Enviamos palabra de sanidad sobre Richard. Oramos, Señor, por la mamá de Susi, Señor, por la señora Susana allá en México. Señor, protégela, guárdala, Señor, aclara sus pensamientos. Tú tienes el control de sus neuronas, tú tienes el control de esas conexiones nerviosas, lo que sea que esté ocurriendo ahí, Señor, en su interior, que seas tú, amado Señor, glorificándote en ella. Ayúdala, Señor, fortalece su esposo, fortalece sus hijos, y que toda esa familia llegue a tus pies. Tú sabes que la señora Susana ha sembrado una semilla de fe, y por eso creemos que toda la familia Márquez llegará a tus pies. Oramos, Señor, por el esposo de Carmen, que tomó por fin la decisión de volver a la iglesia, de congregarse. Señor, lo ponemos en tus manos. Ora por una situación de su familia, Señor, tú la conoces mejor, y yo sé que tú estás obrando. Guárdalos del divorcio, guárdalos, Señor, en los momentos de escasez. Sé tú, Jehová Jireh, su proveedor. Oramos, Señor, por los niños en las escuelas, como dice aquí Kidian. Ponemos, Señor, en tus manos desde los más chiquiticos que van a la elementaria, a un preescolar, a un jardín infantil, como los que van a la middle school, a la high school, los hijos que van al college, a la universidad. Señor, que tú pongas ángeles alrededor de ellos. Mira, Señor, aquí en Houston, que han descubierto que hay una persona, un asesino en serie, haciendo cosas terribles en los Bayous. Mira, Señor, esa familia de la jovencita que fue encontrada muerta en un bayou allá en el centro. Señor, obra. Reprendemos toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo, todo lo que vino para robar, para matar, para destruir, que se deshaga en este día en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice, Señor, que tú has venido para dar vida, y vida en abundancia. Por eso cubrimos nuestros niños, cubrimos nuestra juventud, como dice Connie, que tú los guardes en las escuelas, que pongas maestros buenos, que pongas principales, asistentes de principales, que pongas consejeros, conductores de los buses, los que trabajan en la cafetería, los que trabajan en las oficinas, que sean gente temerosa de ti. Gracias, porque aquí en Texas ya en muchos lugares se está leyendo la Biblia, ya se está permitiendo orar. Señor, que cambie la situación, que cambie la atmósfera de este país. Guarda a los niños, líbralos en las escuelas, pon ángeles, líbralos de tiroteos, Señor, los que están aquí en Houston, en todo Texas, en todo Estados Unidos, en cada país, en cada nación aquí representada. Hay diferentes peligros, diferentes espíritus territoriales, pero nosotros en el nombre de Jesús tomamos autoridad y cubrimos a nuestros niños, cubrimos a nuestros jóvenes. Líbralos de toda enfermedad, guárdalos del cáncer, guárdalos de la diabetes, guárdalos, Señor, a los bebés que están en el vientre, guarda a esas mamás, Señor, de la diabetes gestacional, guárdalos, Señor, de tener placenta previa. En el nombre de Jesús, protege esas mamás, ayúdanos, Señor, guárdanos en ti. Oramos por todas esas crisis, esos problemas que están ocurriendo allá en Nueva York con los trenes. Oramos por Memphis y en Tennessee. Sabemos que hay cosas muy fuertes en ese estado, pero tú eres más grande. Oramos por nuestros hijos, por todos nuestros familiares. Oramos por el matrimonio del cuñado de
Jael, Señor, que seas tú obrando. Cubrimos a Jael con sanidad. Ella es una mujer de fe, una mujer que te cree en todo tiempo, en todo lugar, y tú no la dejarás avergonzada, Señor. Oramos por un milagro legal para GM. Oramos, Señor, por Natica allá en Chile. Cubrimos su familia, cubrimos a Francisco, cubrimos a sus hijitos. Oramos, Señor, porque tú tienes planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza mejor. Por eso, Señor, en esta hora levantamos los brazos de tu hija, la cubrimos con la sangre de Cristo y oramos en unidad con ella. Oramos por el matrimonio de Abby, cubrimos su casa, que donde quiera que ellos estén, tu amor les rodee. Oramos, Señor, porque en medio de la angustia tú estás ahí con Lady, tú estás, Señor, cubriéndola. Ella se encuentra bajo tu abrigo, bajo tu providencia. Ayúdala, Dios, a Lady. También ponemos a Sandra Vargas y a toda su familia. Morimos a José Luis, que se encuentra detenido, que tú lo guardes, Señor, que tú lo liberes de toda opresión del enemigo, que tú obres en su salud física, en su salud emocional. Oramos, Señor, por Marce, que se encuentra en Acapulco y está sufriendo de diferentes situaciones. Dios, que tú la ayudes, que tú la fortalezcas. Seguimos cubriendo a Jesús Adrián Angulo, allá en Cali, Colombia, al pastor Jorge Eliezer, a la pastora Adela, a Marcela, Señor, que tú les fortalezcas. Cubrimos a la pastora Betty Arredondo allá en Río Negro con fortaleza espiritual, emocional y con salud total. Oramos en fe, Señor, por el matrimonio de Connie, que sea un matrimonio conforme a tu corazón. Oramos por Caro, Señor, que anhela servirte. Oramos por Humberto Vintimilla, que tú fortalezcas su fe. Señor, todas esas peticiones están en tus manos y creemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias por la palabra que tú hoy nos has dado. Hoy recibimos esa victoria, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de derrota. Creemos que tú, Dios, estás glorificándote con poder y autoridad. Si hay alguien aquí conectado en esta mañana que nunca le haya entregado su vida a Jesucristo, hoy es el día para que tú puedas entender que Él está tocando a la puerta de tu corazón. Basta con que creas, pero también con que confieses con tus labios a Jesús y le digas: Señor, lávame con tu sangre, límpiame, Señor, y Él hará de ti una nueva persona, una nueva mujer de fe. Si tú conocías de Dios pero te habías alejado, ya no ibas a la iglesia, hoy recuerda que el Señor te está llamando para que te avives con el fuego de su Espíritu Santo. Padre, abraza a todos los hermanos que están pasando dificultades, como dice Connie. Bendícelos, Señor, y que hoy sea un día sobrenatural, un día de fe, un día de milagros. Dejamos todo en tus manos para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Hemos orado y hemos recibido esta palabra con fe. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno todo el tiempo y hoy será el mejor día de tu vida. Así que recibe un abrazo grandototote. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en TikTok para que puedan ver el servicio de la Iglesia Comunidad de Gracia, la prédica. También recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como Comunidad de Gracia Katie. Si ustedes se suscriben al canal, les llegan todo el tiempo las notificaciones de esa palabra poderosa, palabra de fe. Les mando un abrazo. Seguimos orando por nuestro viaje misionero a Ocotal, Nicaragua. Será en noviembre. Si tú vives en Nicaragua y no tienes una iglesia, estás en Ocotal, vamos a tener la primera avanzada, un encuentro increíble con Dios. Va un equipo hermoso desde Houston y desde Colombia a llevar una palabra para tu vida, así que será un tiempo increíble con Dios. Me despido deseándoles lo mejor y que hoy sea un día donde tú y yo podamos dejar a Dios glorificarse aún en medio de la derrota. Un abracito, feliz y bendecido día.